Ministerio Buscando de Dios presenta la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca. A Egipto, y al huir a Egipto, allá se estuvo hasta que Salomón se murió, y ya que Salomón se murió, dijo, ahora ya puedo regresar a mi tierra, porque ya se murió mi enemigo, el rey que podía matarme, y ahora lo mandan a traer, y él es el que encabeza el grupo que llegan con Roboam a hacerle la petición. ¿Y cuál es la petición? Es bien sencilla, hermanos. Queremos suplicarle, por favor, que usted baje los impuestos. Le suplicamos, bájenos los impuestos. Ya hemos pasado 40 años con su papá y los 40 años han sido difíciles porque ha sido un gasto millonario que hemos tenido que sufragar durante 40 meses cada tribu en los 40 años del rey Salomón. Esa era la petición, y ojalá que al hablar de bajar los impuestos, ya qué bueno sería que los gobiernos, el gobierno de ahora, ¿verdad?, prometió que los impuestos no iban a existir, que iba a bajar impuestos, y ahora ya están viendo cómo nos ponen impuestos a los carros y impuestos a tantas cosas. Mentirosos, ¿verdad?, solo para ganarse el voto de la gente. Pero aquí vienen literalmente con Roboam a pedirle que baje los impuestos. Ahora miremos los pasos, porque el tema es busquemos buen consejo. Miren los versículos 5 al 7. Cuando le dijeron bajando los impuestos, Roboam les dijo, idos, o sea, regrésense y vengan dentro de 3 días aquí conmigo, porque yo les voy a dar la respuesta. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos. Aquí están ya los pasos, hermano. El primer paso, primero miremos los pasos positivos que dio este hombre, y son los principios que nosotros tenemos que tener. Los pasos positivos: solicitar tiempo. Aquí está el versículo 5. Por favor, váyanse. Me van a dar 3 días, me van a dar 72 horas para que yo pueda meditar, para que yo pueda consultar. Así yo les traigo la respuesta correcta. Ay, si yo les contara la historia. Yo un día estaba nervioso y buscando, y me le quedé viendo a la que es mi esposa hoy y pidiéndole qué hacemos, hasta que un día le hablé, me habló ella me estaba buscando, y cuando me buscó me dijo, mira Jorge, quiero hablar contigo. Yo me puse todo nervioso, me puse todo rojo, fíjese usted, y después se me acercó y le dije, ¿qué quieres? Y ella me dice, mira, yo quiero ser tu novia. Ay, hermanos, qué nerviosismo. Y entonces yo le dije, mira, hazme un favor, esperemos 7 días y yo dentro de 7 días te voy a responder. Y a los 7 días ella tenía que regresar para que yo le contestara. ¿Usted sabe qué respuesta le di, hermano? Eso ya lo sabe, llevo más de 40 años casado, hermano. Así es que, miren, este hombre solicita tiempo. Y, señores, déjenme meditar, déjenme consultar, por favor. Excelente. Un paso positivo de este hombre, pedir tiempo para dar una respuesta correcta. Pero otro paso positivo es que solicita consejo. El rey Roboam le pidió consejo a los ancianos que habían trabajado con su padre por 40 años, fíjese, hermano, y los ancianos le dieron la respuesta preciosa, correcta. Le dijeron, fíjate que esta gente tiene razón, fíjate que tu papá durante 40 años trabajó duro, les puso mucho impuesto para sostener ese esplendoroso reino que tuvo. Y saben ustedes que el reino de Salomón fue glorioso, ¿verdad? Y un testimonio de bendición de Dios. Pero hermano, el reino fue costosísimo. Y entonces los ancianos le dicen, creemos nosotros que tenés que ser siervo del pueblo. Tenés que en este momento ser humilde y servirles. Y entonces si ellos te dicen que bajen los impuestos, nosotros creemos que tenés que bajarle los impuestos al pueblo y ellos te van a servir para siempre. Es que agrado quiere agrado, es lo que le están diciendo. Y aquel hombre entonces
Escucha el consejo de los adultos. Fíjense, los pasos positivos que dio Roboam son los mismos pasos que todos los que estamos aquí tenemos que dar, hermano. Uno, no tomemos decisiones a la carrera. No tomemos la decisión que ahorita lo hicimos, ahorita surgió y en este momento doy la respuesta. Tome tiempo para meditar, especialmente cuando nos enojamos, cuando no podemos controlar nuestro carácter y cuando damos respuestas incorrectas que después tenemos que lamentar el haber dicho palabras que no teníamos que haber dicho y después a recoger todos los resultados, hermanos, resultados negativos. ¿Por qué? Porque no tuvimos ese control. Solicitar tiempo, excelente, y después solicitar consejo adecuado. Buscaron a los ancianos y los hombres de experiencia, los que habían servido con su papá 40 años y los que le dieron un consejo perfecto. Hay que servir al pueblo, y si tú les bajas impuestos, el pueblo te va a ser fiel y el pueblo te va a servir todo el tiempo. Pero ahora miremos los pasos negativos que lamentablemente dio Roboam, hermano. 1. Despreciar el consejo sabio. Dice que Roboam dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes, los que habían crecido con él y los que estaban con él. Jóvenes inmaduros que no sabían lo que era el servicio, el trabajo, que solamente habían estado viviendo de lo que las tribus estaban dando. Ahora estos jóvenes dan un consejo negativo. Primero, este hombre Roboam despreció el consejo de los sabios. Ojalá que aprendamos y ojalá que los que están escuchando, ojalá que cada uno de ustedes pueda recordar tremendamente que no se puede despreciar un buen consejo, que no podemos tirar por un lado el que la gente se interese por nosotros, despreciar el consejo de los sabios. Pero ahora el otro paso negativo es que solicitó consejo a los jóvenes. Miren, en esta iglesia nosotros valoramos tremendamente a la juventud. Para nosotros la juventud es valiosísima. Jóvenes, ustedes son la razón de ser, ustedes son la bendición, ustedes son la motivación de esta iglesia. Cuando los jóvenes están activos, cuando las señoritas están activas, y qué lindas nuestras señoritas, y cómo nuestras patojitas están creciendo y se están volviendo señoritas preciosas que embellecen esta iglesia. Gloria al Señor. El joven es valioso, pero óiganlo bien claro, se los quiero decir, el joven no es consejero. El joven no es consejero. Y algunos de ustedes me podrán decir, sí, hay muchachos maduros aquí que dan buen consejo. Yo quiero decírtelo de esta manera: hay jóvenes muy consagrados a Dios en esta iglesia, y hay jóvenes que te pueden dar algún consejo sencillo, liviano, pero ellos no están para dar consejo. Los jóvenes están para seguir recibiendo consejo, para madurar, para ir a lo largo de la vida teniendo experiencias, porque las experiencias van a solidificarle, y las experiencias es las que en la dirección de Dios y con la palabra de Dios son las que nos van a hacer consejeros. Oiga, un joven no puede ser consejero porque no lo ha vivido. Una señorita no puede ser consejera. Alguien viene y me dice a mí, pastor, quiero que me ayude, me acaba de cortar mi novia. Y yo en el fondo de mi corazón digo, ay Dios, a mí me cortaron 7, pero me acuerdo cómo chillé, me acuerdo cómo me angustié por las 7, me acuerdo cómo yo no dormía, a mí se me fue el apetito cuando me dijeron que no. Entonces ya tengo la experiencia para poder ayudar, para poder aconsejar. Ya tomé decisiones malas, ahora le digo al joven que no las tome porque a mí me llevó al fracaso. Tomé buenas decisiones y le puedo aconsejar que tome estas decisiones porque a mí me bendijeron. ¿Verdad que la experiencia, la vida es lo que nos hace más como consejeros? Así es que un joven no ha vivido, entonces no ha llegado a la experiencia de ser consejero. Así es que jóvenes, dedíquense a gozar la vida, a vivir la vida en Cristo, pero aprendan a depender de que hay gente que les aconseje. Ojalá que escuchen el consejo de sus padres, y si no, aquí habemos padres espirituales de ustedes que podemos bendecirles, incluyendo a los adultos, incluyendo a las parejas, que no se les olvide esto. Así es que ahí está la historia, hermano.
Y la historia es tremenda, ¿verdad? Porque este muchacho ya recibió el problema, ahora él tiene que tomar decisión. Él en los pasos positivos pidió tiempo para meditar, buscó el consejo de los sabios, de los maduros, de los ancianos, excelente. Pero como no le pareció, entonces despreció el consejo de los sabios, ese es un paso negativo, y solicitó el consejo de los jóvenes. Y ahora le dice: muchachos, ¿qué me aconsejan ustedes? Y los muchachos, miren cómo se descosen. No, hombre, ¿cómo le vas a hacer caso vos a estos viejos anticuados? Estos viejos anticuados solo están pensando en cosas de tiempos pasados. Hoy en nuestros tiempos eso ya no funciona, hombre. ¿Cómo es posible que vos te vas a humillar si vos sos el rey, sos el hijo de Salomón? ¿Cómo te vas a humillar delante de toda la gente? Si vos te humillás vas a perder autoridad, porque eso es lo que nos han enseñado a muchos de nosotros. Si yo me humillo con mi pareja, si yo me humillo con mi esposa, si yo dejo que mi esposa me dé un consejo, o que mi esposa me sugiera qué debo hacer, entonces todos van a decir que mi mujer me manda, entonces yo me vuelvo altanero y yo no acepto consejo de mi esposa. ¿Se da cuenta? Qué terrible es caer en eso, hermano. Y hermano, hay que buscar consejo. Y aquí estos muchachos le dijeron: mira, contestarles de esta manera. Primero, no te humilles, porque no tenés que humillarte. Y hermanos, el Señor Jesucristo a nosotros nos escribió en Mateo 23 que el que se humilla va a ser enaltecido, y el que se enaltece, bueno, va a tener experiencias difíciles, el Señor va a tener que humillarlo. Así es que o usted se humilla para cumplir con los propósitos de Dios y es bendecido, o vuélvase altanero y el Señor va a tener que humillarlo, y eso como duele, hermano. Así es que a humillarse. Y otra cosa, Jesús no solamente dijo: el que se humilla será enaltecido, porque Jesús fue nuestro maestro, Él dio buenas pláticas, pero Él las vivió. Lo que decíamos al principio, ¿se acuerda? Que yo en exceso he tenido dos cosas en la vida: uno, buenos consejos, pero malos ejemplos. En cambio Jesús dio buenos consejos, buenas enseñanzas, y nos dio buen ejemplo, con una vida recta, que Él primero vivió lo que enseñó. El Señor nunca enseñó algo que Él no lo hubiera vivido. Él enseñó a ser humildes y Él fue humilde. Él enseñó a humillarse y se humilló hasta la muerte, y muerte de bandido, porque es la muerte de cruz. Así es que los jóvenes ahora le dicen: no te humilles. Y el Roboam dice: qué bonito el consejo de mis amigos. Ahora andá, y cuando estos vengan, haces cara de enojado, los tratás ásperamente y les decís esto así de sencillo: el dedo meñique, hermano, oiga, mírese su dedo chiquito, pues, el dedo chiquito que usted tiene, el dedo meñique mío es más grandote y más ancho que toda la espalda de mi padre. ¿Usted puede entender eso, hermano? Él le dice: yo soy superior a mi papá, yo soy más grande que mi papá, yo tengo mucho más autoridad que él. Y si mi padre a ustedes los castigó con azotes, a leñazos los voy a agarrar yo. Dice que yo los voy a castigar con escorpiones. Es decir, si mi padre a ustedes los castigó, miren, yo voy a duplicar el castigo en contra de ustedes. O sea, el hombre se puso áspero, y ahora viene el momento, porque ya lo aconsejaron, él tiene el poder de decisión, él decide qué es lo que va a escuchar. Y lamentablemente Roboam, hermanos, él lamentablemente decidió que iba a obedecer el consejo de sus amigos, despreciando el consejo sabio. Hemos hablado de la historia al buscar buen consejo. La historia en este pasaje: Roboam. Los pasos, hay pasos positivos, que lástima que no los continuó, y lástima que también vinieron los pasos negativos. En tercer lugar, ahora hablemos de la decisión. Miren los versículos 12 y 13. Al tercer día, como ya lo habían dicho, vino Jeroboam, él era el líder de todas las tribus, con todo el pueblo, y vinieron al rey Roboam. Y según el rey les había dicho que vinieran al tercer día, así regresaron. Y el rey, oiga la palabra del versículo 13, respondió al pueblo duramente.
dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y aquí está el fracaso total. Aquí está la destrucción total. Claro, Dios ya lo había designado, ya Dios había permitido que esto sucediera, todo por la rebeldía de Salomón, que él deshonró a Dios, pero ahora su hijo está llevando las consecuencias, y su hijo, él tiene poder de decisión, y él decidió que iba a seguir el consejo de los jóvenes y a despreciar el consejo de los adultos. Ay, qué decisión la de este muchacho, ¿verdad? Una decisión ligera, una decisión frágil. ¡Hala, qué fácil es levantar uno la cara y humillar a los demás y hablarles a gritos a los demás! Recuerden, por favor, que en esta iglesia hemos insistido que los que somos líderes, que los que somos pastores, debemos estar a los pies de todos los demás para limpiarles sus pies, para limpiarles sus zapatos. Esa es la responsabilidad que tenemos. Nosotros no aceptamos que haya capataces en esta iglesia, gente que humilla a otros hermanos, gente que porque tiene un puesto se cree mejor o se cree superior y humilla a sus hermanos. En esta iglesia no lo aceptamos, y si alguien se cuela por ahí, si alguien actúa de esa manera, háganoslo saber para que inmediatamente lo corrijamos o lo destituyamos, hermano, porque el líder de esta iglesia es un líder que se humilla, es un líder que está para servir y no para que le sirvan, tomando el ejemplo del Señor Jesús. La decisión de Roboam, ligera, frágil, pero no solamente es una decisión ligera, la decisión de Roboam es una decisión equivocada. ¡Qué tremendo! Si él hubiera seguido el consejo de los ancianos, si él hubiera seguido el consejo de los sabios, el reino de Israel no se hubiera partido en dos reinos. Si él hubiera servido como los ancianos le dijeron, ese pueblo iba a ser leal, iba a ser fiel a Roboam todo el tiempo que él viviera, y toda la descendencia de Roboam y que venía de David, y eso hubiera sido algo hermoso. Pero ¿qué pasó, hermano? Fue equivocada la decisión de Roboam. Y ahora todas nuestras decisiones, recordémoslo, todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Si yo tomo buenas decisiones, van a haber buenos resultados y yo voy a cosechar frutos agradables. Pero si yo tengo malas decisiones, van a tener consecuencia mis malas decisiones. Así es que yo le suplico que por favor usted ponga atención, que por favor usted se dé cuenta de esto, hermano. Necesitamos tomar decisiones correctas para tener buenas consecuencias, no digamos consecuencias, buenos resultados, porque si tomamos malas decisiones van a haber consecuencias, las consecuencias son malas. ¡Ay, qué difícil! Roboam les gritó, Roboam los humilló y él dijo, ahora ya los puse en su lugar. Sí, los puso en su lugar, se regresaron todos y dijeron, señores, ¿y por qué vamos a servir nosotros a este insensato? Y ahí se partió el reino de Israel, hermano. El reino de Israel, que tenía 12 tribus, se partió en 2 reinos. El reino del norte, que se quedó con 10 tribus, y el reino del sur, que se quedó con 2 tribus, la de Judá y los levitas, que eran los que servían en el templo, porque el templo le quedó al reino del sur, donde estaba Jerusalén. Pero ¿sabe qué es lo terrible? Que de los 2 reinos, el minoritario le quedó a Roboam y el mayoritario se rebeló. 10 tribus se volvieron en contra de Roboam y eso nunca se volvió a rehacer. Nunca hubo reconciliación, hermanos. De ahí quedó el reino del norte, que se le llamó Israel. El reino del norte fue Israel, su capital fue la ciudad de Samaria. Y hermanos, el reino del sur se le llamó Judá y su capital fue Jerusalén. Usted sabe que en el año 722 antes de Cristo, los asirios llegaron al reino del norte y lo destruyeron. Y después, unos 100 y pico de años después, llegó Nabucodonosor en el año 600
505 a atacar al reino del sur, hasta que en el año 586 destruyeron Jerusalén, derribaron el templo, lo quemaron, se llevaron todo lo de lujo, de honor que había para Dios y se lo llevaron a Babilonia, mataron cientos de gentes y a las personas más o menos pasaderas se las llevaron a Babilonia cautivas, y a los muy pobres los dejaron ahí en las ruinas para que ahí vivieran. Hermano, ¿cuánta consecuencia hubo? ¿Por qué? Porque hay que buscar buen consejo. Si usted no busca un buen consejo, usted va a fracasar. Acuérdese de eso. Bueno, ya terminé. Ahora quiero que lleguemos a unas conclusiones. Y ojalá que todos estemos atentos a las conclusiones que el Señor quiere darnos en este momento. 1. Solicitar tiempo para tomar decisiones. Lo hemos repetido, lo hemos insistido poderosamente. Hermano, usted tiene que tomar tiempo. No se vaya de boca, no se vaya a la ligera, no se precipite usted para tomar una decisión. Hermano, tome tiempo para las decisiones, tome tiempo para meditar, tome tiempo para estar orando, para evaluar qué es lo que conviene. Si tiene que escoger entre dos caminos, qué es lo que conviene. Usted tiene que solicitar tiempo para tomar decisiones. Y se le dice, es que urge, es que eso es para hoy. No se precipite, porque hermano, muchas veces por dar un consejo simplemente sin tomar el tiempo para meditar, nos va a resultar mal. Así es que hay que meditar, hay que evaluar, y otra cosa, hay que consultarle a Dios en oración, pedirle a Dios que nos diga qué es lo que conviene y lo que tenemos que hacer, pero también buscar a un consejero calificado. Usted tiene que buscar consejo. En la multitud de consejeros se afirman nuestras decisiones, ahí lo dice Proverbios. Así es que hermano, usted y yo, si no tenemos buen consejo, nuestras decisiones van a ser malas, pero si tenemos buenos consejeros, nuestras decisiones van a ser bien afirmadas, bien constituidas. Solicitar tiempo para tomar decisiones. Pero en segundo lugar, les estamos diciendo a ustedes que hay que buscar un consejero calificado, consultarle a Dios y al consejero calificado. El segundo punto es, busque consejo. Hermano, hay que buscar un consejero calificado. Busque un consejero calificado. Ahora, ¿de qué manera? ¿Cuál es el parámetro para encontrar a ese consejero calificado? Yo le voy a dar mi punto de vista. El punto de vista de su pastor Jorge Hernández Toca es el siguiente. Yo encuentro 4 cosas que debe tener el consejero calificado. Primero, tiene que ser adulto. Óigalo, aunque se revele, aunque a usted no le parezca, tiene que ser una persona adulta, porque ya tiene la experiencia de la vida, él ya pasó por las circunstancias que muchos están pidiendo como consejo. Segundo, esta persona tiene que ser cristiana. Yo no puedo ir a buscar a un inconverso para que me dé un consejo de inconverso. Yo no puedo ir con una persona que no tiene temor de Dios, aunque tenga mucha experiencia, porque él me va a dar una respuesta sin el temor de Dios. Yo tengo que buscar entonces a un consejero calificado, como hijo de Dios que soy, que sea adulto, que sea cristiano, pero tercero, que este cristiano sea bíblico. Ay, hermanos, cuánta decepción tengo yo de ver a cristianos que aconsejan no bíblicamente. Usted es maduro de edad, usted es cristiano, sí, porque aceptó a Cristo, pero qué lástima que cuando da un consejo no lo da en base a la palabra de Dios. Imagínese, alguien dice, mire, porque a mí me vienen a cada ratito con esto. Mire, pastor, fíjese que hay una señorita bien linda. Ah, muy bien. ¿Qué pasó? Sus padres tienen mucha posibilidad económica. Fíjese que yo les caigo bien. Mi mamá y mi papá son amigos de ellos. Y ahí tenemos una amistad especial. ¿Qué piensa? Me hago novio de ella. Lo único que es inconversa. Pero le gusta el evangelio. Y fíjese que ella quiere venir a la iglesia. ¿Qué hago? Me hago novio de ella. Y muchos consejeros dicen, bueno, si todo está a tu favor, si tu familia está de acuerdo, está bien, háganse novios y después la convences para de que ella acepte a Jesucristo. Hermano, primero que nadie convence a nadie.
El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Pero esta respuesta es antibíblica, porque la Biblia tajantemente dice no yugo desigual, punto. Así es que si es inconversa, aunque sea con mucho dinero y un montón de cosas, la Biblia dice no. Que sea adulto, cristiano, que sea bíblico con sus consejos, ese es un consejero calificado. Y en cuarto lugar, pero antes de tocar el cuarto, yo he leído los libros de un doctor excelente, maravilloso, un hombre que escribe muy bonito, que tiene aún programas de radio, de televisión. Pero ¿sabe una cosa? Una lectura tuve de su libro que a mí me descompuso y que me desconcertó, al hablar de que el consejero tiene que ser adulto, cristiano, bíblico. Él hablaba de la masturbación, y cuando hablaba de la masturbación, él decía que la masturbación, si el joven puede aislarla, no es pecado. Si el joven se masturba una vez al mes, así como la mujer tiene su ciclo menstrual, entonces no es pecado. Y yo ya rompía la hoja del libro, hermano. Yo estaba furioso de leer la respuesta, el comentario que él tenía sobre la masturbación. La masturbación es pecado porque es una simulación de acto sexual, y yo no puedo estarme masturbando antes del matrimonio. Y viene la gente y me dice, es que cuando viene la fuerza de la sexualidad, eso no se controla usted. Entonces reclámele a Dios, porque Dios nos hizo mal hechos. Pero no estoy hablando de esto, estoy hablando de buscar consejo. Y decía que el consejero tiene que ser adulto, cristiano, bíblico. 4, el consejero tiene que ser discreto. Miren, yo vengo a consejería con mucha gente y la gente habla conmigo, y yo lo primero que le digo a la gente, lo que estamos hablando aquí queda entre usted y yo, eso nadie lo va a saber. Y muchas veces cuando yo necesito, ya especialmente si es una mujer, compartir el problema, decírselo para que mi esposa lo sepa y ella lleve el caso, le digo, me autoriza que se lo diga a mi esposa. Y hay gente que dice, no quiero que nadie lo sepa. Entonces yo le digo, ya no voy a seguir con usted, porque yo ya no puedo seguir con el caso con usted. Si yo se lo remito a mi esposa, si usted me lo autoriza, yo se lo cuento a ella y ella que trabaje con usted. ¿Se da cuenta? Discreto. Si usted no tiene un consejero discreto, usted va a fracasar. Y oiga, una señorita en una ocasión me llamó, no de nuestra iglesia, y me dice, yo quiero que me dé un consejo, y principió a hablarme. Y yo le dije, mira, lo más adecuado es que tú busques consejo con una persona así personalmente para hablar. Y yo te recomiendo que busques a tu pastor. Y ella inmediatamente gritó y dijo, Dios me libre con el pastor, no. Y entonces yo le pregunté, ¿pero por qué razón no con tu pastor, si él es tu guía espiritual? Y ella contestó, un día lo fui a buscar en día sábado y le conté mi problema, y lamentablemente al día siguiente, cuando él estaba predicando, estaba contando mi problema. Ay, hermanos, cuánto daño se le hizo a esta señorita. Hay que buscar un consejero calificado, adulto, maduro de edad, ¿verdad? Cristiano, que sea bíblico y que sea discreto. Llevamos 2 conclusiones. Solicitar tiempo para tomar decisiones. No se apresure, tome su tiempo, consulte, evalúe. Segundo, buscar consejo con un consejero calificado. Tercero, ser humildes. Esto es bien importante. Hermano, si yo no soy humilde, yo no necesito consejo de nadie. ¿A mí quién me va a aconsejar si yo lo sé todo? Si yo sé cómo actuar, ¿por qué me van a dar consejo a mí? Y esa altanería no va con Mateo 23, cuando dice el Señor que el que se humilla, Él será exaltado. Si usted no se humilla delante de Dios, usted no va a tener bendición, exaltación. Usted va a tener que ser humillado obligadamente, porque no da ese paso. Hay que ser humildes, tenemos que dejar nuestro egoísmo, tenemos que dejar nuestro orgullo. Oiga, cuando buscamos consejo, también quiero advertirle, no siempre escuchamos nosotros lo que nos gusta, no siempre escuchamos lo que nos conviene o lo que nos agrada. A veces los consejos que recibimos no son lo que nosotros estábamos esperando, y muchas veces cuando
no recibimos el consejo que nosotros estábamos esperando, entonces decimos que ese consejero no sirve, que ese consejero no nos aconsejó bien. ¿Por qué? Porque no endulzó nuestros oídos, porque no escuchamos lo que según nosotros eso nos tenía que decir. Hay que ser humildes para aceptar un consejo, incluso para recibir una exhortación, para que se nos regañe por decisiones incorrectas que estamos haciendo, para que se nos pida que nosotros enmendemos lo que hacemos. Tenemos que dejar el egoísmo. A veces queremos algo y quisiéramos solamente que alguien nos dijera sí, como para confirmarlo, y cuando no nos lo confirma nos ofende y nos humilla. Hermanos, busquemos lo que conviene, busquemos lo que edifique, lo que resuelva problemas, y muchas veces un consejero calificado puede ayudarnos. Llevamos 3 conclusiones. 1, solicitar tiempo para tomar decisiones. 2, buscar consejo con un consejero calificado. 3, ser humildes. Aprendamos a humillarnos. Y 4, hermanos, no es el cuarto, sino que es importantísimo, encomendarnos al Señor. Pidámosle al Señor su dirección. Pidámosle al Señor que Él nos dé humildad. Pidámosle al Señor que nos haga entender que nosotros, todos los adultos, desde el pastor y cualquier joven, niñito, jovencito que está aquí, todos necesitamos de todo, de todos. Encomendémonos al Señor y pidámosle al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que Él en su misericordia nos dé la persona calificada para que nos dé consejo, que lo aceptemos y que nosotros podamos tomar decisiones correctas. Hermano, una decisión, oiga, una sola decisión que tomó Roboam y que la tomó equivocada por malos consejos, por no dejarse guiar por la sabiduría. Una sola decisión partió a toda una nación, destruyó a una nación. Una sola decisión. ¿Qué le parece a usted? Ojalá que sus decisiones no destruyan a sus hijos, papá. Ojalá que sus decisiones no destruyan a su pareja. Ojalá que nuestra altanería no oprima, no haga sentir indignos a los que están cerca de nosotros. Ojalá que aprendamos a ser humildes y que vivamos siempre dependiendo del Señor. Así es que a buscar buen consejo todos y dejar la altanería para que nuestras decisiones sean fluidas, correctas, bendecidas por Dios y con buenos resultados. Ninguno de nosotros, hijos de Dios, tiene que tener consecuencias con sus decisiones, porque vamos a buscar consejo. Que así sea y que Dios bendiga esta palabra. Vamos a orar. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.